Saludos mis hermanos, una vez más juntos para meditar en la palabra de Dios, en lo que hemos llamado devocionales bíblicos. No le llamamos estudio para que no parezca algo muy profundo, sino que sencillamente vamos a repasar en la palabra eh, historias y momentos, enseñanzas que se aplican directamente a nuestras vidas y precisamente buscamos preguntas y respuestas en la palabra para seguir adelante bajo la dirección del Señor. Así que se trata más de aplicación en nuestras vidas que de otra cosa. Y eso hace muy útil a la palabra de Dios. Claro que cuando profundizamos en la palabra encontramos la teología correcta para creer y nuestras doctrinas y todo eso, pero vamos en un espíritu más de aplicación en nuestra vida en la palabra. Por eso le llamamos devocionales bíblicos. Y vamos a estar comenzando hoy los estudios de un momento muy interesante en la historia del pueblo de Israel, conocida como el Éxodo. Recordemos que la familia de Jacob, con sus hermanos, bueno, ayudados por José, que ya estaba en Egipto, llegaron a Egipto y allí fueron favorecidos durante toda aquella crisis de alimentación que había. Y allí pasaron muchos años, murió José, murió el faraón que recibió a José y todas estas cosas, y pasaron más de 400 años. Y allí entonces en Egipto, esta familia se convirtió en una nación. Ahora, pasado tantos años, ya no tenían el favoritismo que tuvieron al principio, gracias a José y la forma en que él interpretó los sueños del faraón y todo aquello. Y este nuevo faraón que está ahora, no le interesa aquella historia y más bien le molesta a Israel, que se había convertido en un pueblo fuerte. Y entonces los convirtieron en esclavos. Y bajo esa condición de esclavitud ellos clamaron a Dios y Dios responde su oración y levanta entre ellos a un líder, Moisés, el cual tiene una revelación directa de parte de Dios. Dios les habla y él va a ser el guía que Dios va a usar para sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Y ahí comienza todo este proceso del éxodo. El corazón de Faraón está duro, no los quiere dejar salir y aquí vienen las plagas famosas que Dios mandó a Egipto. La última fue la terrible plaga de la muerte de los primogénitos. Y bajo esas circunstancias, al fin Faraón los deja salir y comienza este caminar, el éxodo. Y hoy vamos a ver cómo fue precisamente ese comienzo. Y le invito a buscar en sus Biblias y en Éxodo capítulo 13 para comenzar los versículos 17. Y vamos a ir hasta el versículo 22 de Éxodo capítulo 13. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot, y acompañaron a Etam a la entrada del desierto, y acamparon en Etam. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarles por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Así que así comenzó el éxodo, cuando ellos al fin fueron, se les permitió salir de parte de Faraón, del Faraón. Ahora, en la primera pregunta, en el versículo 17, vemos y explica por qué no llevó Dios a su pueblo por el camino más corto. Y la respuesta, bueno, está ahí. Eso implicaba una guerra con los filisteos. Y definitivamente Dios no estaba interesado que ellos pasaran por esa experiencia en ese momento. Los llevó por un camino más largo a través del desierto hacia el Mar Rojo.
Ahora, la segunda pregunta sería, ¿creen que Dios nos puede llevar a nosotros por caminos más largos para nuestro bien? Y la respuesta de todos aquellos que eh, hemos seguido al Señor a lo largo de nuestra vida es que la respuesta es positiva, es que sí. Dios nos puede llevar por caminos más largos. Y aunque en el momento no tenga una explicación por qué nos llevaría por momentos largos o caminos difíciles en nuestra vida, sabemos que Dios eh, conoce en nosotros qué es lo mejor. Ahora, en ese versículo está implícito que Dios conocía seguramente, eh, no, seguramente no, Dios conocía el corazón de su pueblo y sabía que ese no era el mejor momento para ir por el camino más corto. Eh, y Dios conoce también en nuestro corazón cuál es el mejor camino para nosotros y nos lleva por ese camino. Dios conocía al pueblo y sabía que el pueblo no estaba preparado para una guerra todavía. Y si ellos se enfrentaban a los filisteos, que era un pueblo guerrero, difícil, pues como estaban débiles todavía espiritualmente para ese enfrentamiento, seguro que dice el texto, iban a querer regresarse a Egipto, iban a preferir estar esclavos que no enfrentarse a una guerra, y por eso les llevó por el camino más largo. Dios conoce nuestro corazón como conocía el corazón del pueblo de Israel. Y cuando Él nos lleva por cierto camino que a nosotros nos parezca incomprensible, ¿por qué tenemos que ir por ese camino? Si es más largo, si es más complicado. Bueno, confiemos. El pueblo debió confiar en el Señor de por qué Él los llevó por ese camino. Seguramente muchos de ellos dirían, ¿por qué no fuimos por aquí que era más corto? Dios no es poderoso, Él nos va a librar. Bueno, Dios tenía un plan para ellos y Dios conocía el corazón de ellos. Ahora, sobre esta misma situación, en el versículo 17, vemos que Dios no los quería llevar porque se iba a enfrentar a una guerra, a una situación de enfrentamiento. Ahora, ¿quiere decir esto que Dios nunca nos va a llevar por caminos donde hay oposición? ¿O quiere decir que nosotros debemos de evitar siempre los caminos donde tendremos oposición, pensando que la mejor forma es evitar el enfrentamiento? Bueno, yo creo que no. Dios no llevó al pueblo por ese camino corto, no porque iban a tener oposición de parte de los filisteos, sino porque su corazón no estaba preparado para enfrentarlos. Quiere decir que definitivamente si la voluntad de Dios hubiese sido que fueran por ese camino, la oposición no hubiera sido suficiente para que ellos no llegaran a su destino. Quiere decir que el problema no era el enfrentamiento. El problema era que ellos estaban débiles para un enfrentamiento. Así que si la voluntad del Señor es que nos guíe por lugares donde sí vamos a tener enfrentamientos y donde en cierto sentido vamos a tener en guerra, si ese es el mejor camino para nosotros, el Señor nos va a guiar por ahí. Así que no se trata si tendremos o no oposición. Y yo creo que en este tiempo, en nuestra vida, por donde quiera que vayamos, vamos a tener oposición. ¿Está bien? Pero si es la voluntad de Dios y sabemos que por ahí es que Él quiere que vayamos, aunque tengamos que enfrentar oposiciones y guerra, pues ese es el mejor camino. Definitivamente ellos no estaban listos para un enfrentamiento. Más adelante vemos que sí, tuvieron que enfrentar y tener guerras. Y Dios los libró, Dios les dio victoria. Pero ya definitivamente estaban preparados para eso en este momento todavía. Nuestra confianza en el Señor no es huir de la oposición, sino confiar en la voluntad de Dios y seguir su camino. Ahora, hay algo interesante que Dios ahí en el versículo 19 hace que Moisés cumpla con una petición que José había hecho, como les dije, más de 400 años antes. Y es interesante que vemos que ya José proféticamente
tuvo la revelación de que este momento iba a llegar, que el pueblo de Israel iba a salir de Egipto para ir para una tierra prometida, y él no quería que sus huesos se quedaran allí, se quedaron enterrados allí. Y esta petición está en Génesis 50:25. Y ellos cumplieron esa promesa. Ahora, ¿será importante cumplir promesas que hayamos hecho? Y en este caso, a pesar de que fueron hechas hacía tanto tiempo antes. Bueno, definitivamente la respuesta es que sí. Es importante cumplir las promesas. No cumplir una promesa es mentir. Y la mentira es un pecado. Por consiguiente, cuando nosotros nos comprometemos en algo, es mejor que cumplamos. Nuestra integridad queda en duda cuando nosotros prometemos y no cumplimos. Aquellos que somos padres de familia y tenemos hijos, sabemos cuán importante es cumplir nuestras promesas a nuestros hijos. Es mejor no prometer para que nuestra integridad como padres se mantenga. O sea, es mejor no prometer si no vamos a cumplir las promesas. Ahora, tratándose de Dios, definitivamente una promesa de este tipo, Dios iba a hacer que se cumpliera. Porque Dios definitivamente 100% cumple sus promesas. Y eso nos habla de la integridad del Dios que creemos. Por eso el Hijo de Dios tiene que vivir en paz y confiado en las promesas de Dios. Su esperanza está basada, o nuestra esperanza está basada en promesas hechas por Dios que son seguras. Llegó el momento de cumplir estas promesas más de 400 años después y se cumplen porque la palabra de Dios es segura. A veces nosotros podemos fallar y déjeme decirle que podemos hacer promesas que después nos sea imposible cumplirlas. ¿Está bien? Podemos decir, a tal hora voy a estar ahí, resulta que tuvimos un accidente, que nos enfermamos, que hasta nos pudimos haber muerto, vaya, nos morimos y no pudimos cumplir la promesa que hicimos. Ahora, nuestro Dios, sus promesas son seguras. Él es Dios, Él no va a llegar tarde, no se va a enfermar, Él no se va a morir, a Él no se le va a olvidar. Por consiguiente, podemos estar seguros y tranquilos. Cumplir las promesas es importante y estar confiados en que Dios cumpla las suyas todavía es más importante. Ahora, en el versículo 21, vamos al versículo 21. ¿Cómo sabía el pueblo que Dios iba delante de ellos? Y Dios puso aquí dos manifestaciones muy interesantes. Era una nube, una columna de nube y una columna de fuego. Una iba para el día, guiarles por el día y otra por la noche. Así que por esas manifestaciones físicas, el pueblo sabía que Dios les estaba guiando. Así que ellos, con sus ojos de la cara, físicamente podían estar mirando algo delante de ellos que les recordaba que Dios les iba guiando. Ahora, la próxima pregunta, podríamos tratar de aplicar esta realidad de esta historia a nuestros días hoy. Y la pregunta es esta: ¿tendremos en estos tiempos nuestras columnas de nube y de fuego? ¿Cuenta el cristiano con algo así para estar seguro que les guía? Bueno, definitivamente no se trata de columnas de nube ni de fuego, así físicamente. No tenemos eso. Y alguien dirá, bueno, entonces ¿cómo estamos seguros de que realmente, qué Dios nos ha dado como columna de nube o como fuego? ¿Qué Dios nos ha dado para saber que vamos bien? Bueno, en primer lugar, el Señor nos ha dado la palabra de Dios, que es la Biblia. La palabra de Dios, palabra escrita, palabra perfecta. También nos dio la bendición de la oración. Así que cuando nosotros vivimos una vida de oración y de meditación de la palabra, sabiendo que tenemos con nosotros al Espíritu Santo que nos guía tanto en la oración como en su palabra,
podemos decir que sí contamos con columnas de nube y con columnas de fuego, simbólicamente hablando, en la palabra de Dios y en la oración principalmente. Así que a través de las historias de la Biblia, a través de los ejemplos y testimonios de hombres de Dios, cómo vivieron, cómo Dios los guió, como el caso de esta historia. Y cuando nosotros aplicamos esas enseñanzas y las enseñanzas de Jesucristo en los evangelios para nuestras vidas, eso es una señal, esa es la forma en que Dios nos guía, de una forma directa, de una forma real. Hermanos, a través de la oración nosotros hablamos con Dios, a través de la palabra Dios habla con nosotros. Y eso es algo que también podemos ver con los ojos de la cara. El pueblo de Israel pudo ver aquellas manifestaciones delante de ellos sabiendo, Dios nos guía, Dios nos guía. Dios nos guía, Dios nos guía en su palabra hoy. Así que el Señor no nos ha dejado sin dirección. No nos ha dejado en la incógnita de por dónde coger, hacia dónde ir. El pueblo no tenía esa incógnita porque veía delante de ellos dos columnas, una de noche y otra de día, y sabían por dónde coger. No estamos en la oscuridad, mis hermanos. El pueblo de Dios no está en oscuridad. El pueblo de Dios tiene guía a través de su palabra. Por eso en la iglesia el pastor lo que debe predicar, ¿qué cosa es? Palabra de Dios. Cuando nos discipulamos en la iglesia, el discipulado ¿en qué debe estar basado? Palabra de Dios. Y cómo hacer crecer nuestras vidas en la oración, en la meditación de la palabra y en seguir los principios de la palabra de Dios. Porque, bueno, si el pueblo tenía ahí las nubes y el fuego y decidían ir por otro camino, ¿qué creen ustedes? Que llegarían a la tierra prometida. ¿Creen ustedes que estarían siguiendo a Dios si hicieran caso omiso de aquella columna de nube en el día? O la nube va para allá, pero nosotros vamos a coger por otro camino. O de noche en la oscuridad, ahí está la columna de fuego. No, olvídate de eso. Nosotros vamos a encender unas antorchas y vamos a ir por otro camino. Definitivamente estuvieran de espaldas a la voluntad de Dios. Y tristemente, cuando el pueblo de Dios no busca la palabra, cuando el pueblo de Dios no ora, está haciendo eso. Con razón a veces andamos que no sabemos a dónde vamos. Y estamos totalmente desorientados. Porque no estamos siguiendo lo que Dios nos dio ahora. Tal como el pueblo de Dios sí hizo cuando les dio aquellas columnas tanto de nube como de fuego. Ahora, la próxima pregunta para mí es interesante y muy importante. ¿Cómo podemos estar seguros de que Jehová va delante de nosotros? En aquella época el pueblo de Israel podía estar seguro porque sencillamente tenía que, ¿qué cosa? Seguir las dos columnas, una de noche y otra de día. Era fácil. Estaba bien fácil para ellos. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros nosotros de que realmente es Dios? Bueno, ya vimos que siguiendo la palabra de Dios y su principio y la oración, pero yo diría que lo primero para estar seguro de que Jehová va delante de nosotros, el Señor, es estar seguro en primer lugar si realmente somos parte de su pueblo. El pueblo de Israel estaba seguro que era su pueblo, eran descendientes de Jacob, ¿verdad? De Abraham, de Isaac, de Jacob. Estaban guiados por Moisés. Estaban seguros que eran su pueblo. Ahora, ¿cómo tú sabes ahora que eres pueblo de Dios? Ya no se trata de ser descendiente de Israel, de pertenecer a alguna de las 12 tribus. Se trata de ser pueblo de Dios, de ser la iglesia de Cristo, de ser la familia de Dios, de ser la esposa del Cordero. Todas estas cosas son la iglesia y son los que siguen a su Señor. Y eso es a través de la fe en Jesucristo. Así que cuando hemos puesto la fe en Jesucristo, ahora somos el pueblo de Dios, los hijos de Dios, y entonces estamos seguros que Dios va delante de nosotros. Y lo segundo, claro, que tiene que ver con la obediencia. La obediencia de que como pueblo de Dios le seguimos. Y efectivamente, ellos seguían aquellas dos columnas, nosotros debemos de seguirle a través de las enseñanzas de su palabra, del servicio, y todo eso es en obediencia. Así que
¿Cómo sabemos que Dios va delante de nosotros? Bien sencillo. Cuando sabemos que nosotros vamos detrás de Él, como su pueblo. Y para eso hay que ser su pueblo a través de la fe en Jesucristo, por la gracia de Dios, un regalo de Dios. No hay que ganarlo, no hay que pagarlo, no hay que merecerlo. Es a través de la fe. Y cuando somos pueblo de Dios y ya somos pueblo de Dios, ahora debemos de obedecerles. Y para saber lo que debemos de obedecer, entonces ahí está la palabra de Dios. Porque obedecerle, ¿en qué te obedezco, Señor? ¿Cómo? Dime, ¿en qué te obedezco? ¿Qué hago? No, léelo, medítalo y vívelo. Y obedécelo. Así que por eso la obediencia es fundamental. Ahora vamos a ver ahí el versículo 22. Qué maravillosa realidad vemos allí que se mantiene aún entre nosotros. Y para recordarlo vamos a leerlo, vamos a releerlo. Versículo 22. Dice, nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Así que, ¿cuál es la maravillosa realidad que vemos en ese pueblo, en ese versículo, que se mantiene para nosotros hoy? Me encanta la palabra nunca. Dios cuando dice nunca es nunca. Cuando dice siempre es siempre. Y el pueblo tuvo la bendición de que nunca se apartó Dios de ellos. La columna tanto de de nube como de fuego siempre estuvo con ellos, nunca se apartó. Y déjenme decirles, mis queridos amigos y hermanos, para aquel pueblo de Dios que puso la fe en Jesucristo, esta maravillosa promesa es una realidad para nosotros hoy también. Igual que Dios nunca se olvidó de su pueblo, Israel tampoco nunca se olvida de su pueblo, de sus hijos ahora. Su palabra es fiel. Él permanece para siempre. Todo puede destruirse a nuestro alrededor, incluyendo la sociedad en que vivimos, incluyendo hasta físicamente hablando. Podemos desgastarnos. De hecho, esto es una realidad, la realidad de la vida física es así. Todo se acaba, menos lo que tiene que ver con el Señor. Él nunca nos abandona. Y podemos estar convencidos de eso. Y yo espero que los hermanos que me están escuchando ahora, en los tiempos que nos haya tocado vivir, que nos ha tocado vivir, estemos confiados en estas promesas que siempre están ahí, porque Dios nunca se olvida de nosotros. Él las cumple, Él siempre está. Nunca pasó que de noche, llegara la noche, el pueblo de Israel dijera, ¿para dónde vamos? ¿Dónde está la columna de fuego? ¿Dónde está? Se perdió. Hoy Dios se quedó dormido. Nunca pasó. Él siempre estuvo ahí. Igualmente podemos estar tranquilos nosotros y confiados de que Él nunca nos va a fallar, de que Él siempre va a estar, siempre nos va a hablar, siempre nos va a escuchar en la oración, siempre está esperando por nosotros. Nuestro Dios maravilloso. Tenemos que creerle, confiar, seguirle, ser su pueblo a través de la fe, y espero que todos los que me están escuchando ya hayan dado ese paso de fe. Si no, hoy es el día de hacerlo. Poner la fe solamente en Jesucristo, confesarle a Él tus pecados y creer que Él es el Hijo de Dios y abrirle tu corazón y creerle todo corazón y empezar a buscar en la palabra su voluntad. Y esas promesas están ahí para ti, al seguro. No depende de nosotros, dependen de Él y Él es tremendo. Ahora, la última pregunta ya sería de aplicación de todo lo que hemos estudiado hoy, en cierto sentido, este comienzo de este largo camino del pueblo de Israel en el Éxodo. Y la segunda sería esta: ¿cómo el comienzo del Éxodo puede compararse a la vida del cristiano? ¿Cómo esto puede compararse a la vida del cristiano? Y claro que eso vimos en todas las preguntas que contestamos a través de estos textos. Pero hay cosas que son similitud, creo yo. A ver qué creen ustedes. ¿Ya has pensado en qué se parece esta historia o este comienzo de esta historia con nosotros, con la vida del cristiano? Bueno, en primer lugar, ¿dónde estaban ellos? En Egipto. ¿Cómo estaban? Esclavos. ¿Cómo es nuestra vida antes de aceptar a Cristo? Como esclavos.
esclavos del pecado, esclavos de nuestra carne, eh, esclavos de lo que nos rodea, que a veces nos tiene totalmente aprisionados. Y en Cristo, ¿qué encontramos? Libertad. Así que por la gracia de Dios y por los milagros de Dios, Dios sacó a su pueblo de Egipto. Y por la gracia de Dios y por los milagros de Dios, Dios nos sacó a nosotros de la esclavitud del pecado en que vivíamos. Fuimos rescatados. En aquel caso fue Dios directamente con las plagas y con la fuerza de Él. Y en el caso nuestro, por la gracia de Dios, cuando ponemos la fe en Jesucristo. Otra cosa que para mí es una similitud es que cuando fueron liberados, eso fue solamente el comienzo de un largo caminar, lleno de obstáculos y de problemas. Y cuando una persona pone la fe en Jesucristo, es el comienzo de un nuevo caminar en Jesucristo, también con obstáculos y también con problemas. Y es largo, es tan largo como nos dura la vida. ¿Estamos claros en eso? Así que poner la fe en Jesucristo nos hace pueblo de Dios, nos hace ser libres del pecado, pero y la cosa continúa en un largo caminar con Cristo, lleno de problemas, sí, de tentaciones, sí, del enemigo, de pruebas puestas por el mismo Dios para nuestro crecimiento, sí. Así que tenemos que estar conscientes de que la vida del cristiano va a ser así. Ya vimos dos similitudes. Y otra similitud preciosa es hacia dónde lleva este camino. El camino del Éxodo lo llevaba ¿a dónde? A una tierra prometida por el Señor. ¿Tenemos nosotros algún lugar prometido por Dios para nosotros? ¿Tenemos un lugar prometido por el mismo Cristo? ¿Moradas eternas junto al Padre? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Son promesas eternas, una tierra nueva, algo maravilloso que nos espera, prometido por el Señor. Ellos tenían una tierra prometida en Canaán, donde está hoy el pueblo de Israel, la nación de Israel, y nosotros tenemos una tierra prometida eterna en los cielos. Y tenemos entonces nuestro caminar en esa dirección. Yo creo que sería interesante que ahora ahí en la casa, entre ustedes, compartan un poco la experiencia de cómo fue el comienzo de este caminar en sus vidas. ¿Está bien? Pueden hacer eso con su esposa, con sus hijos, con la familia que tengan cerca. Quizás pueden usar el teléfono y compartirlo con alguien y puedan contar su testimonio. Cómo Dios los sacó a ustedes de su esclavitud. Y cómo fue esos primeros tiempos de caminar en Cristo. Y sabemos que éramos bebés espirituales. Pero cómo el Señor los ayudó y cómo en este momento los sostiene en su caminar con Cristo. Mi oración, mis queridos hermanos, es que realmente algo hayamos aprendido hoy que sea útil para nosotros y sabemos que la promesa es que la palabra de Dios siempre es útil. Así que no hemos orado nosotros aquí, eso se lo dejo a ustedes. Oren en familia, apliquen estas enseñanzas, compartan sus testimonios, porque Dios es maravilloso. Nos vemos pronto. Bueno, nos vemos el domingo. Bueno, ustedes me van a ver a mí, yo no a ustedes todavía. Pero el viernes tenemos ese programa maravilloso de las 7 palabras. Es un programa precioso, no se lo pierdan. Hay sorpresas. El domingo, Dios mediante, día de resurrección, también habrá sorpresas. Así que hermanos, Dios les bendiga. Nos mantenemos en contacto, orando y confiando. El pueblo de Dios está en buenas manos. Dios les bendiga.